¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vox Populi. Hoy vamos a estar conversando sobre inteligencia artificial. Conócete a ti mismo o el algoritmo lo hará por ti. Conocen esa frase, ¿no? Es de Yuval Harari, uno de los filósofos y pensadores más conocidos de nuestro tiempo, un tipo muy joven, tiene 43 años nada más, es profesor en Oxford. Está preocupado por la inteligencia artificial, por la disrupción tecnológica, por la bioingeniería. Nosotros vamos a meternos hoy en inteligencia artificial. Hemos leído varios de sus libros que los vamos a estar comentando en nuestra página en webvoxpopuli.com. Harari ha vendido más de 15 millones de ejemplares en el mundo de todas sus obras, más de 700.000 libros y publicaciones diversas en español. Algunos lo consideran como si fuera un gurú y otros, piensan que es un charlatán. Opiniones muchas. Líderes mundiales, Obama, Macron, Merkel, lo tienen en cuenta, leen sus libros y yo hace poco también he leído que es mencionado por alguno de nuestros líderes, algunos, por lo menos dos de nuestros líderes políticos hablan de Harari. Uno de los temas y con el que vamos a empezar que plantea Harari con preocupación es el manejo y el cuidado que tenemos sobre nuestros datos y la manipulación, obviamente, que se puede realizar cuando no tenemos esos cuidados. Hace preguntas muy simples, pero que también son muy aterradoras. ¿Qué tan conscientes somos de la utilización? La inteligencia artificial simula funcionamientos y comportamientos humanos. Se nos presenta a través de aplicaciones que contienen un software ideado para solucionar problemas. La inteligencia artificial trata de emular la red neuronal del cerebro humano a través de una máquina, de una computadora. Construir réplicas de la compleja red neuronal del cerebro humano es una de las pretensiones de la inteligencia artificial. Combina distintas ramas de la ciencia, utiliza algoritmos, patrones del comportamiento humano para su ejecución. Con todas estas herramientas en su haber se dedica a la resolución de problemas. Su desarrollo es lo suficientemente cercano en el tiempo. Los últimos 10 años a pasos agigantados y acompasados por el desarrollo del software. ¿Dónde vemos inteligencia artificial? Pues por todas partes. Cuando nos subimos al auto, al bus, en los semáforos, en nuestros celulares, en las aplicaciones de nuestros celulares con tecnología predictiva, asistentes virtuales, en cada electrodoméstico, cuando vas a sacar un préstamo bancario, cuando vas a pedir un taxi, la inteligencia artificial dice presente a través de aplicaciones, de robots inteligentes, de la utilización de Big Data y con ella el Deep Learn, el aprendizaje profundo, que es la base de la inteligencia artificial para crear todo tipo de aplicaciones. Hablamos de la máquina y hablamos del hombre. El estudio de las redes neuronales, los algoritmos genéticos y el control de procesos son algunos de los principales objetivos de quienes trabajan en estos temas. Las redes neuronales humanas están formadas por millones de células individuales interconectadas. Las células que están en el cerebro, las llamamos neuronas, son aproximadamente 86.000 millones. Sí, escuchaste bien, 86.000 millones. Se dedican a recolectar información. Cada neurona se conecta por lo menos con 1.000 neuronas y puede recibir hasta 10 veces más conexiones de otras. En un cerebro humano adulto se producen entre 100 y 500 billones de conexiones sinápticas. En los puntos de contacto o conexión entre neuronas es donde se almacena la información
y ese punto de contacto que tiene reacciones químico-eléctricas es lo que llamamos sinapsis. Estas conexiones, estas formas de comunicación y de abastecimiento de información es la que se trata de emular en inteligencia artificial. Las neuronas forman una red de comunicación que es lo que llamamos red neuronal. En 21 lecciones para el siglo XXI, Harari habla de un mundo amenazado por la inteligencia artificial, por la falta de valores, por la posverdad. Habla de dictadura digital, de la importancia de aprender a controlar los datos. Él hace, entre otros, el siguiente planteo. ¿Qué podría hacer una dictadura con la situación actual del auge tecnológico? Sería muy sencillo, dice Harari, saber cada paso que damos, qué pensamos, qué comemos, qué cosas nos gustan, cuáles no, qué leemos, qué nos motiva, qué no nos motiva, nuestras emociones, todas y en bandeja. Qué cosas elegimos y por qué, dónde estamos, cómo está nuestra salud, con quién dormimos, cómo elegimos nuestras parejas, qué hacemos. Y nos pregunta, ¿qué tan conscientes somos de estos peligros? Cuando un gobernante base sus pasos futuros en estos datos. Y deja planteado el tema. Para Harari, este hombre que vive en Israel, que es profesor de historia en Oxford, que es austero, que es vegano, que es gay, ateo, y que señala que la historia del hombre es la de un inventor de ficciones, que relativiza la historia de la humanidad en 3 revoluciones fundamentales: la cognitiva, la agrícola y la que nos interesa en este programa, la científica, que otorga al hombre, especialmente a nosotros, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Pero cuando él se refiere a la revolución científica, habla de la revolución que otorga al hombre, de acuerdo a su razonamiento, facultades que en la antigüedad eran consideradas divinas. Esta revolución plantea la manipulación del hombre ante sí y ante la naturaleza. Hace un ratito estábamos hablando de Harari. Vamos a hablar ahora de otro filósofo, en este caso sueco, también de su generación, Nick Bostrom. Es también profesor en Oxford. Dirige en la actualidad el Instituto del Futuro de la Humanidad y el programa de gobernabilidad de la inteligencia artificial en la Universidad de Oxford. Es uno de los filósofos más influyentes en inteligencia artificial. Y uno de los temas que más le preocupa es justamente el control de la inteligencia artificial y la conducta que tenemos en general frente a ella. Él dice que la gente tiene como una ingenuidad muy grande frente a la inteligencia artificial porque cree que le va a solucionar todos los problemas y que el comportamiento es como el de niños jugando con bombas. Bostrom no demoniza la inteligencia artificial ni el auge tecnológico en sí mismo. Lo que realiza es un llamado de atención, un llamado a la reflexión profunda.
Si usamos tanto el GPS que no sabemos dónde vamos, tendríamos que pensar si no es importante aprender el nombre de las calles y que el GPS nos ayude cuando realmente lo necesitemos, cuando realmente no podemos encontrar un lugar. Lo mismo con el celular y los números de teléfono, que nadie ya recuerda el teléfono de nadie porque es el celular inteligente el que nos lo recuerda. Lo que Bostrom nos advierte es algo que nuestro sentido común puede entender, y es la necesidad urgente de poner en consonancia el crecimiento de la ciencia con el sentido de la vida, con la lógica de la vida, con el sentido común. Ir en consonancia con las preguntas que nos hacemos en situaciones críticas, por ejemplo, y que después olvidamos. La ciencia nos va llevando a pasos agigantados a una transición para la que tendremos que estar preparados y para la que tendremos que tener cierto nivel de sabiduría. La ciencia necesita de las humanidades y todos necesitamos de ambas. Un dato curioso respecto a esto es que los departamentos de humanidades en varias universidades del mundo han ido cerrando o se le han adjudicado cada vez menos recursos. Es otro tema, pero está enrabado con este. La ciencia necesita de las humanidades. El reto que tenemos es acompasar la moral y la sabiduría con el avance irresistible e irrefrenable de la ciencia. El tema es realmente apasionante, ¿no? Quedaríamos hablando, pensando, leyendo y discutiendo, además porque cada uno tiene sus opiniones sobre el futuro y sobre el cómo enfrentamos los desafíos del presente con proyección a, ¿no? Seguimos conversando, entonces en la próxima semana lo que vamos a buscar es un poco qué es lo que se está haciendo, cuáles son las planificaciones que se tienen respecto a este tema, sobre todo en la educación, pero también la aplicación en la medicina, en la ciencia en general. De esas cosas vamos a estar hablando. Suscríbete a nuestro canal, nos ayudás a seguir trabajando sobre estos temas y métete en nuestra página web voxpopuli.com. Gracias por estar siempre.